El granjero creía que su granero no contenía más que polvo y heno viejo. Pero un descubrimiento fortuito reveló una trampilla en el suelo. Debajo había un pasadizo secreto que había permanecido oculto durante más de 150 años. Lo que vio allí abajo cambió su vida para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. El amanecer llegaba con una lentitud paciente sobre las colinas de Montana, pintando el horizonte con tonos que iban del naranja tenue al azul, cada vez más claro. Thomas Ellery se levantaba como siempre, antes incluso de que el gallo del vecino anunciara el comienzo del día. A sus 48 años, su cuerpo ya era una memoria viva de la tierra. Los músculos curtidos por las décadas de trabajo, las manos endurecidas por la cuerda y el arado, los pliegues en el rostro que no solo eran arrugas de edad, sino líneas dibujadas por el viento, el sol y la soledad. No era viejo, pero tampoco podía considerarse joven. Estaba en ese punto intermedio donde la vida parece un camino ya conocido, y cada paso repite el sonido de los anteriores. Vivía solo desde hacía años, acompañado únicamente por Jasper, su perro pastor de pelaje moteado que parecía entender cada silencio de su amo mejor que cualquier vecino. La ausencia de hijos se le presentaba a menudo como una herida que nunca terminaba de cicatrizar. Había pensado muchas veces que cuando muriera, el campo quedaría abandonado, o peor aún, vendido a manos que no respetarían la memoria que se había acumulado en cada piedra, en cada cerca, en cada surco. Había heredado la tierra de su padre, y éste la había recibido de su abuelo, pero ahora no había nadie más en la línea. Ese vacío lo acompañaba en las noches, cuando el viento se colaba entre las rendijas de la casa y parecía susurrar preguntas a las que él no tenía respuesta. La casa, de madera pintada de blanco, resistía como podía el paso del tiempo. Las contraventanas, gastadas por el viento y el sol, crujían a menudo, y la pintura se desprendía en escamas que revelaban la madera oscura debajo. Cada tabla parecía contar los años de tormentas y nevadas, y aunque Thomas reparaba lo que podía, nunca conseguía devolverle el esplendor de antaño. Sin embargo, no era la casa lo que lo mantenía atado a ese pedazo de tierra, sino el granero. El viejo granero de su bisabuelo, construido hacía casi siglo y medio, se erguía en el límite de la propiedad como un guardián silencioso. Sus vigas ennegrecidas, los clavos oxidados y el olor persistente a heno lo envolvían cada vez que se acercaba, y aunque le transmitía cierta seguridad, también le pesaba como un recordatorio de todo lo que había quedado atrás. En ese espacio, generaciones de Ellery habían trabajado sin descanso. Allí su padre le enseñó de niño a levantar fardos, a clavar tablones, a curar a una vaca enferma. Allí resonaban todavía las risas y discusiones de un pasado que parecía lejano. Y allí también se dibujaba con fuerza la sombra de la soledad. Desde que su esposa había muerto demasiado pronto, la vida en la granja había perdido colores. El silencio se había convertido en su único compañero constante. Los días transcurrían como un desfile de rutinas repetidas. Despertar al amanecer, dar de comer al ganado, revisar las cercas, reparar lo que se rompía con la intemperie, cortar leña en invierno, arar en primavera, recoger lo poco que la tierra generosa aún ofrecía en verano. El paso del tiempo parecía borrarse en un continuo interminable. Las estaciones cambiaban, pero para Thomas todo era una misma marea de trabajo y soledad. Había aprendido a aceptar esa vida sin protestar, como si el destino le hubiera dictado una tarea que debía cumplir en silencio, sin esperar recompensa ni alivio. Fue a finales de verano cuando decidió limpiar el granero. El calor aún se sentía fuerte durante el día, pero las noches comenzaban a ser más frescas. Presagio del otoño que llegaba con paso lento. Subió al altillo con una escalera, dispuesto a mover los fardos de heno enmohecidos, a ordenar las herramientas oxidadas que se acumulaban en un rincón. El aire dentro estaba lleno de polvo suspendido, y los rayos de sol que se filtraban por las rendijas dibujaban haces dorados que parecían columnas de luz en medio de la penumbra. Thomas trabajaba con la determinación de siempre, sudor en la frente, la camisa pegada a la espalda, sin detenerse a pensar demasiado. Empujaba barriles vacíos hacia una esquina, alineaba cajas, apilaba maderas.
De pronto, al mover una caja de clavos oxidados, el suelo emitió un sonido diferente. El peso de la caja al deslizarse arrastró consigo una capa de polvo acumulado, y bajo ella se reveló un contorno rectangular, apenas perceptible. Thomas se detuvo, frunció el ceño y golpeó suavemente con el puño cerrado sobre la tabla. El sonido hueco que resonó bajo sus nudillos lo hizo apartarse instintivamente. El piso del granero siempre había descansado sobre tierra compacta y piedras. No había razón para que sonara vacío. Se inclinó, pasó la palma áspera por la madera y confirmó lo que sus ojos ya le decían. Allí había algo distinto. La forma era demasiado regular, demasiado precisa para ser un simple capricho de la construcción. Retiró más polvo, escarbando con las uñas, hasta que encontró un aro metálico incrustado en la tabla, ennegrecido por los años, pero aún firme. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo era posible que hubiera caminado sobre ese punto miles de veces sin verlo nunca? ¿Cómo era posible que su padre y antes su abuelo hubieran pasado la vida en ese granero sin mencionarlo? Sus pensamientos comenzaron a agitarse. La lógica le decía que no era más que una vieja trampilla, quizá un escondrijo de herramientas olvidadas, o un espacio donde sus antepasados guardaban provisiones durante los inviernos más duros. Pero algo en su instinto le susurraba otra cosa: la regularidad del contorno, la manera en que el aro estaba colocado, el eco hueco. Todo parecía demasiado intencional. Se incorporó, respirando con dificultad, mientras su corazón golpeaba más fuerte de lo normal. Una parte de él quiso cubrir de nuevo el hallazgo, empujar la caja encima, esparcir un poco de heno y convencer a su propia mente de que no había visto nada. Sería más fácil seguir así, sin preguntas, sin abrir puertas que llevaban a lugares inciertos. Pero otra parte, más fuerte, sabía que jamás volvería a dormir tranquilo si no descubría qué había allí debajo. Jasper entró en el granero en ese momento, moviendo la cola, como si percibiera la atención de su dueño. Thomas le acarició distraídamente la cabeza, pero sus ojos seguían fijos en el aro de hierro. El perro olfateaba alrededor, inquieto, y eso aumentó la sensación de que aquel rincón guardaba algo que no debía ignorar. La tarde cayó lentamente sobre los campos, y Thomas, aunque cerró la trampilla sin llegar a abrirla, no pudo apartar la imagen de su mente. Se sirvió un vaso de whisky después de la cena, se sentó junto a la ventana y vio cómo la silueta del granero se recortaba contra el cielo púrpura del crepúsculo. Sentía como si lo mirara de vuelta, como si el edificio entero guardara un secreto que llevaba esperando generaciones. Esa noche apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el aro metálico, escuchaba el sonido hueco bajo la madera. Se dio vuelta una y otra vez en la cama, mientras Jasper suspiraba a sus pies. Recordó a su padre, recordado como un hombre severo, íntegro, pero que jamás habló de nada extraño. ¿Y si había sabido de la existencia de la trampilla y había decidido callar? ¿Y si ese silencio era parte de algo más grande, transmitido de padres a hijos como un peso invisible? Cuando al fin logró conciliar un sueño ligero, soñó con sombras que lo llamaban desde debajo del suelo, voces apagadas que repetían su nombre. Despertó sudando, con el corazón acelerado, y comprendió que no tenía escapatoria. Podía intentar ignorarlo, pero el secreto ya lo había atrapado. Al amanecer, cuando la primera luz naranja tiñó las colinas, Thomas supo lo que tenía que hacer. Debía abrir el pasadizo. Aunque lo que encontrara allí abajo cambiara su vida para siempre, prefería enfrentarse a la verdad antes que vivir en la oscuridad de la duda. Así, con esa resolución, se preparó para el día que vendría, sin saber aún que estaba a punto de cruzar un umbral que lo separaría para siempre de la vida que había llevado hasta entonces. El amanecer encontró a Thomas con la decisión ya tomada. La noche anterior había sido un desfile de pensamientos inquietos, de imágenes de sombras llamándolo desde la profundidad, de recuerdos de su padre y de su abuelo, caminando por el mismo granero sin nunca mencionar nada. Ahora, mientras el sol teñía de dorado las colinas, él sabía que no podía continuar con su vida como si nada hubiera ocurrido. La trampilla era más que un accidente arquitectónico,
más que una simple tabla mal colocada. Era un umbral, y aunque le asustaba lo que pudiera hallar al otro lado, lo que le aterraba más era permanecer ignorante. Preparó sus cosas en silencio. Llenó un farol con aceite, probó la mecha para asegurarse de que encendía bien, y tomó una cuerda resistente que guardaba en el cobertizo. Sus movimientos eran meticulosos, casi rituales, como si al alistarse buscara convencerse de que no había marcha atrás. Jasper lo observaba desde la puerta de la casa, inquieto, con las orejas erguidas. Thomas le habló en voz baja como si el perro pudiera comprender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. «Hoy vamos a descubrir lo que han callado todos estos años», murmuró, y el perro soltó un leve ladrido, que en aquel momento sonó como una confirmación. El granero lo recibió con su olor habitual a polvo, madera vieja y heno, pero también con algo distinto, una especie de expectativa muda. El aire parecía más frío, más denso, como si las vigas guardaran un secreto que estaban a punto de revelar. Thomas empujó la caja de clavos que había desplazado el día anterior, dejando al descubierto el contorno rectangular en el suelo. Sus manos temblaban, aunque intentaba ocultarlo incluso de sí mismo. Se inclinó, sujetó el aro metálico con fuerza y tiró hacia arriba. La madera resistió al principio, como si el tiempo hubiera sellado la trampilla contra la curiosidad de los hombres, pero finalmente cedió con un gemido largo y áspero. El olor a tierra húmeda y a piedra encerrada durante generaciones emergió de golpe, envolviéndolo. Ante sus ojos apareció un hueco cuadrado, oscuro como una boca abierta, que descendía a lo desconocido. Una escalera de madera, ennegrecida por los años, se internaba hacia las sombras. Thomas encendió el farol y lo sostuvo sobre la abertura. La luz proyectó destellos temblorosos sobre los primeros peldaños, pero la negrura absorbió pronto todo resplandor, tragándoselo como un pozo sin fondo. Sintió un nudo en la garganta y por un momento pensó en cerrar de nuevo la trampilla. Podría fingir que nunca la había abierto, cubrirla con cajas y heno, seguir con su vida, pero sabía que no soportaría la duda. Respiró hondo, ajustó la cuerda alrededor de su cinturón por si el suelo cedía más abajo y colocó un pie sobre el primer peldaño. El crujido de la madera resonó con fuerza en sus oídos. El aire que emergía de la abertura le acariciaba el rostro con una frialdad que no pertenecía a la superficie. Bajó el segundo peldaño, luego el tercero, aferrándose con firmeza al lateral de la escalera. Cada paso era un latido, cada crujido de la madera un recordatorio de que estaba abandonando el mundo conocido. La trampilla se cerró por sí sola con un golpe sordo, impulsada por su propio peso. La luz del día se extinguió de inmediato, y el farol se convirtió en la única defensa contra la oscuridad. Thomas sintió un instante de pánico al pensar que quizás nunca volvería a ver el cielo, pero se obligó a seguir descendiendo. El trayecto pareció eterno, aunque en realidad apenas eran unos metros. Cuando sus botas tocaron suelo firme, sintió bajo los pies tierra compacta, casi dura como piedra. Alzó el farol y dejó que la luz se extendiera. Ante él se abría un túnel estrecho, con paredes talladas directamente en la tierra y reforzadas con vigas de madera. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el chasquido tenue de la llama. Se acercó a la primera viga y pasó la mano sobre ella. Bajo la capa de polvo y telarañas encontró surcos grabados a cuchillo, iniciales y fechas. El corazón le dio un vuelco al leer una en particular. E.H. 1872. Elijah Hartley. El nombre de su bisabuelo, el hombre de quien había oído historias de grandeza, pionero en esas tierras, fundador del legado familiar. La fecha coincidía con los años en que se construyó el granero. No cabía duda. Su bisabuelo había bajado allí, había dejado su marca en esa viga, como si quisiera asegurarse de que el tiempo recordara su paso. Thomas siguió avanzando lentamente, iluminando con el farol cada tramo del túnel. Las paredes mostraban señales de trabajo cuidadoso, cortes regulares, soportes colocados con precisión, como si hubieran planeado aquel lugar para que durara siglos. No era un escondite improvisado ni un refugio de emergencia. Era una construcción deliberada. Después de varios metros, el túnel se ensanchó hasta formar una pequeña cámara.
Allí encontró una mesa caída de lado, una de sus patas rota, cubierta de polvo. Sobre la madera descansaban objetos oxidados: una taza de hojalata, un martillo corroído, una bobina de alambre ennegrecida. Thomas bajó el farol hasta el suelo y vio marcas sobre la tierra, huellas que parecían recientes. No podían tener más de unos meses. Se agachó y rozó con los dedos una de ellas. El contorno aún se distinguía con claridad, demasiado nítido para haber sobrevivido décadas intacto. Se levantó despacio, con el pulso acelerado. Alzó el farol hacia una repisa tallada en la pared, y lo que vio le heló la sangre. Varios libros estaban apilados allí, sus cubiertas de cuero quebradizas pero intactas, como si alguien se hubiera ocupado de preservarlos. Tomó uno con cuidado, temiendo que se deshiciera entre sus manos. Al abrirlo, un olor a papel antiguo lo envolvió, y la tinta desvaída reveló una inscripción en la primera página. Propiedad de Elijah Hartley, 1863. Sus dedos recorrieron las letras, incrédulo. Allí estaba el nombre de su bisabuelo, trazado con la seguridad de quien no duda que sus palabras deben permanecer. Sintió que la sangre le golpeaba en las sienes. Todo lo que su padre y su abuelo habían callado estaba escondido en aquel subterráneo. ¿Por qué nunca lo habían mencionado? ¿Qué motivo los había obligado a ocultarlo incluso a sus propios hijos? Depositó el libro de nuevo en la repisa y giró la vista hacia el rincón opuesto de la cámara. Allí descansaba un cofre de madera, cubierto de polvo y tierra, con un cierre de bronce oxidado. Se arrodilló frente a él, limpió la superficie con la manga y tiró con fuerza del pestillo. El chirrido metálico retumbó en la cámara, y al abrir la tapa se encontró con un montón de papeles atados con cordeles gastados. Sacó uno, lo desplegó con cuidado y leyó. Las palabras hablaban de la Veta del Norte, de un pacto sellado a toda costa. En otro documento, más breve, aparecían apellidos que conocía bien: Winslow, Monroe, familias que aún vivían en el condado, descendientes de granjeros vecinos. Thomas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su bisabuelo no había estado solo en aquel secreto. Había habido un acuerdo, una conspiración, y lo más perturbador, aquello no era un simple registro, sino la prueba de un silencio impuesto. Dejó caer los papeles dentro del cofre y se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared. El farol proyectaba sombras alargadas que parecían figuras moviéndose a su alrededor. Cerró los ojos un instante y trató de ordenar sus pensamientos. Su padre había vivido toda la vida trabajando en la granja, reparando cercas, sembrando, criando ganado. Nunca mencionó nada de túneles, pactos ni cofres. ¿Cómo había soportado callar tanto? Había bajado también él a ese lugar y decidido guardar silencio, como si una fuerza invisible lo obligara. La sensación de inquietud creció dentro de Thomas. El aire estaba cargado de humedad y de un olor a humo muy leve, casi imperceptible, pero innegable. Alguien había encendido fuego allí abajo en algún momento reciente. Y si había fuego, había presencia. Se puso de pie, alzó el farol y recorrió con la mirada la cámara, buscando señales. Entonces lo comprendió. No estaba solo en la historia de ese túnel. Otros habían estado allí. Quizá aún lo estaban. El silencio de la tierra no era vacío, sino espera. Y ahora él había abierto la puerta que lo conectaba con ese pasado oscuro y con un presente que no había imaginado. Temblando, apagó el pensamiento de regresar al granero. Sabía que aunque subiera de nuevo, la inquietud lo seguiría. Había descendido a un mundo oculto por generaciones, y ya no podía escapar de él. El farol chisporroteó, y en ese instante Thomas comprendió que había cruzado un umbral irreversible. Lo que había encontrado era solo el comienzo. El silencio que envolvía a Thomas mientras permanecía en aquella cámara lo hacía sentir como si estuviera bajo el peso de un océano. El farol temblaba en su mano y proyectaba sombras largas contra las paredes de tierra, figuras que parecían moverse con vida propia. Sabía que no podía quedarse allí, detenido, con el cofre abierto y los documentos esparcidos a su alrededor. Había mucho más por descubrir. Cada fibra de su ser le pedía regresar a la superficie, cerrar la trampilla y olvidarlo todo. Pero otra fuerza, más poderosa, lo empujaba hacia adelante. Era la certeza de que, si se detenía ahora,
y viviría el resto de sus días con la angustia de no haber conocido la verdad completa. Avanzó despacio, con pasos medidos, dejando que la luz del farol se deslizara por las paredes del túnel. El aire se volvió más frío a medida que se alejaba de la primera cámara. El techo parecía más bajo, obligándolo a inclinarse apenas, y la humedad era más intensa. Podía oír el goteo de agua en algún rincón lejano, un eco que le llegaba como un recordatorio de que el tiempo no había dejado de transcurrir allí abajo. Las vigas de madera se sucedían una tras otra, algunas podridas, otras firmes todavía, todas con marcas de herramientas, con huellas de manos que las habían colocado hacía más de un siglo. Pronto llegó a un ensanchamiento mayor. Se trataba de una cámara más amplia, cuidadosamente reforzada, donde una mesa sólida aún resistía el paso de los años. El farol iluminó su superficie y reveló papeles apilados, amarillentos, algunos aún atados con cordeles que se habían convertido en fibras quebradizas. Thomas se aproximó con cautela. Dejó el farol en el borde y comenzó a revisar. Los documentos eran más claros de lo que esperaba. El trazo firme de la escritura hablaba de hombres convencidos de lo que hacían. En una de las hojas se describía con detalle el hallazgo de una veta de plata. Las palabras eran solemnes, como si quienes las escribieron fueran conscientes de estar definiendo el destino de sus familias. Nombraban el lugar como la Veta del Norte, y junto a la descripción había un dibujo rudimentario del mapa del subsuelo, con galerías, cámaras y marcas. 3 nombres aparecían firmando al pie: Elijah Hartley, George Winslow y Silas Monroe. Thomas sintió un estremecimiento. Conocía bien los apellidos de Winslow y Monroe. Aún existían granjas con esos nombres en el condado. Eran familias viejas, con historias entrelazadas con la suya. El hecho de que sus antepasados hubieran formado un pacto en torno a un hallazgo de esa magnitud lo perturbó profundamente. No se trataba de un simple acuerdo de vecinos. Era una conspiración, un secreto cuidadosamente guardado durante generaciones. El siguiente documento lo dejó aún más inquieto. No estaba escrito con el mismo cuidado. Las letras eran más apresuradas. La tinta estaba corrida en algunas partes. Decía: uno entre nosotros habla demasiado. Si rompe el pacto, todos caeremos. Esta noche debemos decidir. Thomas tragó saliva. Aquellas líneas hablaban de traición, de una desconfianza creciente entre quienes compartían el secreto. Alguien había puesto en riesgo la conspiración, y los demás lo veían como una amenaza que debía ser eliminada. Se incorporó, caminó alrededor de la cámara, iluminando con el farol los estantes tallados en la tierra. Había más objetos, restos de telas endurecidas por el tiempo, un candil roto, pedazos de lo que alguna vez fueron herramientas. Cada cosa parecía un testimonio mudo de quienes habían trabajado y escondido allí abajo. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón en los oídos. Los sentimientos lo golpeaban con violencia. Había crecido escuchando historias de honradez y esfuerzo. Su padre le había repetido hasta el cansancio que lo único que se hereda con dignidad es la capacidad de trabajar la tierra y mantener la frente en alto. Y sin embargo, allí estaba, con pruebas tangibles de que el verdadero legado era un pacto de silencio, de codicia y quizás de sangre. Se sintió engañado, no solo por su padre, sino por todos los que lo precedieron, y al mismo tiempo comprendió que ese silencio los había consumido, que sus vidas enteras habían estado marcadas por el peso de lo que guardaban. Se inclinó de nuevo sobre la mesa y tomó otro papel. Era un mensaje más extenso, escrito en un tono solemne. El secreto debe ser transmitido solo a quienes lleven la sangre. Si uno falla, la culpa caerá sobre todos. Que cada padre recuerde a su hijo la carga que debe llevar. Thomas cerró los ojos un instante. Comprendió entonces que el silencio de su padre había sido deliberado. No lo había ignorado. No lo había pasado por alto. Había elegido callar, quizá por protegerlo, quizá por cobardía. Esa revelación lo atravesó como una cuchilla. Se levantó con brusquedad, llevando el farol hacia la salida de la cámara. Necesitaba moverse, respirar, pero cuanto más avanzaba por el túnel, más opresivo se volvía el aire. La llama del farol se agitaba con cada paso, como si respondiera al temblor de sus manos.
Fue entonces cuando se percató de un detalle que lo hizo detenerse en seco. Sobre el suelo, entre el polvo acumulado, había huellas, claras, recientes, demasiado definidas para haber permanecido intactas un siglo. Se inclinó, acercó el farol y examinó una de ellas. El dibujo de la suela era moderno, distinto del de sus botas. El corazón le golpeó en el pecho. No eran imaginaciones ni rastros antiguos. Alguien había estado allí, quizá hacía poco. El recuerdo del olor a humo en la primera cámara regresó con fuerza. No estaba explorando únicamente el pasado. Estaba caminando sobre las huellas de otros que también conocían el secreto. Se puso de pie con rapidez, mirando hacia los dos extremos del túnel. La oscuridad más allá del alcance de su luz parecía más viva que nunca. Por un momento le pareció escuchar un leve eco, como el roce de una piedra contra otra, el ruido apagado de un movimiento. Contuvo la respiración, clavando los ojos en las sombras. No había nada, solo el silencio implacable. Pero el miedo ya se había instalado en sus entrañas. Avanzó unos pasos más, sosteniendo el farol con fuerza, y se encontró con otra viga marcada. Se acercó y pasó los dedos sobre las incisiones. Nombres que no reconocía estaban grabados junto a fechas. Hombres que quizá habían trabajado codo a codo con su bisabuelo, convencidos de que lo que hacían debía permanecer en secreto. Aquellos nombres eran susurros de muertos, y la certeza de que había caminado sobre sus rastros lo estremeció. Se detuvo en medio del túnel, sin saber si debía seguir adelante o regresar. Detrás lo esperaba la salida, el aire libre, el cielo que había dejado atrás. Pero frente a él estaba la verdad completa, la historia que su familia había ocultado bajo tierra. Comprendió que si se daba la vuelta en ese momento, nunca volvería a ser el mismo. El secreto se le pegaría a la piel, como el polvo que cubría aquellas paredes. Sería una carga insoportable. El farol proyectaba su sombra sobre la tierra apisonada, una sombra alargada, temblorosa, que parecía caminar con él. Y en medio de aquella oscuridad cargada de recuerdos, Thomas sintió que el pasado se aferraba a él con fuerza, que lo arrastraba hacia adelante. No podía huir. No debía huir. Inspiró hondo, apretó los dientes y dio otro paso, internándose más en las entrañas de la tierra. Sabía que lo que había descubierto en esas cámaras no era más que el inicio, que la verdadera dimensión del pacto, de la traición y del silencio, aún aguardaban más abajo. Y aunque cada parte de su cuerpo temblaba de miedo, la certeza de que debía conocerlo todo lo empujó a seguir adelante. El regreso hacia la primera cámara fue lento y pesado. Thomas llevaba el farol por delante, pero la luz parecía cada vez más débil, como si la oscuridad hubiera aprendido a devorarla. La mente se le llenaba de pensamientos confusos, entre el descubrimiento del pacto de sus antepasados y la certeza de que alguien más había estado allí abajo no hacía mucho tiempo. Aquellas huellas frescas lo atormentaban. No eran imaginaciones suyas, eran claras, con bordes definidos, huellas que pertenecían a botas modernas, mucho más recientes que los grabados y papeles que había encontrado. Con cada paso sentía la presión de una presencia invisible que lo seguía de cerca, aunque al girar la cabeza no viera nada más que las sombras inmóviles. Cuando finalmente alcanzó de nuevo la primera cámara, notó un detalle que antes había pasado por alto. Cerca de la mesa volcada, había un pequeño espacio donde la tierra parecía removida. Se inclinó, acercó la luz y encontró un objeto metálico medio enterrado en el polvo. Tiró de él y descubrió una lata de conservas vacía, de un diseño moderno, con letras impresas en colores aún visibles. El envase tenía apenas unos años. El corazón le dio un vuelco. Alguien había comido allí abajo. Alguien había descansado en esa cámara, usando ese mismo espacio como refugio. El farol temblaba en su mano mientras se incorporaba y sus ojos se movían de un rincón a otro. No estaba explorando un sepulcro olvidado. Estaba caminando en un lugar que otros usaban todavía. Y esa idea lo sacudió con más fuerza que todos los documentos antiguos. La prueba del presente era más aterradora que la voz del pasado. Se dirigió hacia un lateral de la cámara, donde se apilaban maderas y piedras, y allí encontró algo más. Sobre una viga, como colocado a propósito, descansaba un objeto de plástico negro. Lo levantó con cuidado y lo examinó a la luz del farol.
Era una linterna moderna, golpeada en un costado y con el cristal agrietado. Pulsó el interruptor, aunque sabía lo que pasaría, y comprobó que estaba sin batería. El objeto le resultó tan ajeno al ambiente que por un momento sintió que la tierra misma se burlaba de él. Sus antepasados habían excavado aquellos túneles a golpe de pico y sudor, y ahora alguien había entrado con linternas de plástico y conservas industriales. El aire se volvió más denso, impregnado de un olor extraño, mezcla de humedad y humo. Thomas levantó el farol y comenzó a seguir un pasillo lateral. El suelo estaba cubierto de polvo, pero en algunos lugares ese polvo había sido claramente removido. Las huellas se multiplicaban, algunas profundas, otras más ligeras, todas recientes. Se detuvo junto a una de ellas y colocó su propia bota al lado. La diferencia era evidente. No podía engañarse. Esos pasos eran de otro hombre, de alguien que había caminado allí no hacía mucho. El miedo se transformó en alerta. De pronto, cada sombra parecía esconder un movimiento. Le pareció escuchar un roce a lo lejos, como si una piedra se hubiera desplazado. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido no se repitió, pero el silencio resultante era aún más opresivo. El túnel no estaba vacío, o al menos así lo sentía cada nervio de su cuerpo. Continuó avanzando, pese a que todo en su interior le gritaba que regresara a la superficie. El pasadizo desembocaba en otra cámara más amplia, donde se apilaban cajones y barriles. La mayoría estaban cubiertos de polvo, pero algunos mostraban señales de haber sido forzados recientemente. Las tapas habían sido levantadas con violencia. Los clavos sobresalían torcidos, y en el suelo quedaban restos de telas rasgadas y sacos vacíos. Thomas levantó uno de ellos y lo sacudió. De su interior cayó un polvo brillante, diminutos fragmentos metálicos que centellearon a la luz. Era plata, restos de la beta que su bisabuelo y sus cómplices habían explotado en secreto. Sintió un escalofrío al comprender lo que eso significaba. No solo habían ocultado el hallazgo hacía más de un siglo, sino que alguien había regresado después para seguir extrayendo lo que quedaba. El pacto había sido roto hacía tiempo, quizás por descendientes de los otros nombres firmantes, quizás por extraños que habían encontrado el túnel. La realidad era clara. La mina no había permanecido intacta, había sido saqueada, y aún podía serlo. Thomas dejó el saco en el suelo y recorrió con la mirada la cámara. Sobre una piedra cercana encontró colillas de cigarrillo, una de ellas todavía con restos de ceniza adherida. El olor era inconfundible. Se llevó los dedos a la nariz y confirmó lo que temía. No tenían más de unas horas. Retrocedió un paso, con el corazón acelerado. Eso quería decir que no solo había intrusos recientes, sino que podían seguir allí, en algún recoveco de aquel laberinto. El farol proyectaba sombras que bailaban en las paredes, y por un instante juró ver una figura moverse más allá del alcance de la luz. Giró sobre sí mismo, alzando el farol, pero no encontró nada. Estaba solo, o al menos eso parecía. El silencio era tan absoluto que hasta el más leve eco se convertía en sospechoso. Respiró hondo y se obligó a recuperar la calma. Debía pensar. Si alguien más conocía esos túneles, entonces su familia no era la única guardiana del secreto. Eso explicaba muchas cosas. El silencio obstinado de su padre, la mirada grave de su abuelo, la sensación de que había algo innombrable en las historias que nunca contaban. El secreto no era solo un peso moral, era un peligro real, vivo, que se arrastraba desde el pasado hasta su presente. Se acercó a otro cajón y lo abrió con esfuerzo. En su interior había restos de telas sucias y, en el fondo, una pequeña piedra con vetas plateadas. La sostuvo entre los dedos y la observó brillar. Aquello era lo que había alimentado la codicia de sus antepasados, lo que había sellado un pacto de silencio, lo que había condenado a generaciones enteras a cargar con una culpa nunca confesada. Y ahora esa misma plata era lo que atraía a desconocidos a recorrer los túneles como ratas en busca de migajas. Thomas dejó la piedra en el suelo y se dirigió de vuelta hacia el pasillo principal. Cada paso resonaba con eco, como si alguien lo siguiera a distancia. Su respiración era más rápida, y el farol se movía con sacudidas, lanzando destellos nerviosos. Cuando al fin alcanzó el punto donde la escalera ascendía hacia el granero, sintió un alivio inmediato. No miró atrás mientras subía,
pero el corazón le decía que había ojos observándolo desde la oscuridad. Al emerger en el granero, el aire fresco lo envolvió y se sintió renacer. Cerró la trampilla con fuerza, arrastró de nuevo la caja de clavos sobre ella y la cubrió con un puñado de heno. Se quedó de pie, jadeando, en el centro del granero. Todo parecía en calma, como si nada hubiera ocurrido. Pero él sabía que lo que había visto lo perseguiría. Esa noche no pudo dormir. El sonido del viento contra las contraventanas lo hacía saltar de la cama. Jasper ladraba de vez en cuando hacia la oscuridad del patio, como si también percibiera algo extraño. Thomas salió 2 veces armado con su rifle, recorrió el terreno, pero no encontró nada. Aún así, el presentimiento permanecía. Los túneles no estaban vacíos. Los intrusos seguían allí, en algún lugar, esperando, tal vez acechando. El amanecer lo sorprendió sentado en la cocina, con la taza de café intacta entre las manos y los ojos fijos en la ventana. El granero se recortaba a lo lejos contra el cielo claro. Ya no era solo un edificio de madera, ni un recuerdo de sus antepasados. Era una puerta abierta a un pasado oscuro y a un presente lleno de amenazas. Por primera vez en su vida, Thomas sintió que el lugar que había considerado su refugio era en realidad una trampa. Y comprendió con un estremecimiento que el silencio de su padre no había sido únicamente por vergüenza o cobardía, sino también por miedo. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado, pero para Thomas todo parecía teñido por una sombra invisible. El granero, visto desde la ventana de la cocina, ya no era un simple edificio de madera que guardaba herramientas y heno. Era un guardián silencioso de secretos que se extendían más allá de lo comprensible. Durante el desayuno, apenas probó bocado. Jasper rondaba inquieto por la casa, como si también sintiera que algo había cambiado en el aire. El recuerdo de las huellas recientes, de las colillas todavía húmedas de humo, lo perseguía. Sabía que no había imaginado nada, que no eran fantasmas del pasado, sino presencias reales. Los túneles no eran ruinas muertas, eran caminos que otros recorrían todavía. Con el día apenas iniciado, Thomas comprendió que no podía seguir ignorando el peso de lo que había descubierto. La memoria de su padre regresó con una intensidad inesperada. El viejo siempre había sido un hombre duro, parco en palabras, con una seriedad que en su juventud Thomas confundía con frialdad. Recordó sus silencios durante las cenas, la manera en que a veces parecía perdido en pensamientos lejanos mientras miraba hacia el granero por la ventana. Había en su rostro una dureza, sí, pero también una tristeza que Thomas nunca entendió del todo. Ahora, tras lo que había visto, empezaba a sospechar la razón. Decidió subir al desván de la casa. Allí se acumulaban baúles y cajas que no había revisado en años. El aire olía a polvo y a madera reseca, y el suelo crujía bajo sus botas al avanzar. Durante un rato, solo encontró lo que esperaba: ropa vieja, mantas apolilladas, herramientas rotas, fotografías desvaídas en las que apenas podían distinguirse los rostros. Pero al abrir un cofre largo, bajo una manta con olor a cedro, encontró un libro grueso de cubierta de cuero, desgastado en los bordes. Lo tomó con manos temblorosas y leyó en la primera página la escritura que conocía bien, la de su padre. Para mí, y quizá para mi hijo, aunque rezo porque nunca tenga que leer esto. Se sentó en el suelo polvoriento, con el libro abierto sobre las rodillas, y comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de la granja, del clima, de las cosechas, de las dificultades del ganado. Pero poco a poco las entradas cambiaron de tono. El silencio es más difícil que el trabajo, escribió su padre en una ocasión. En otra confesaba: he estado en los túneles, he visto lo que Elijah hizo, lo que juraron. No puedo destruirlo, aunque quisiera. La tierra misma lo retiene. He elegido callar para proteger a mi hijo, aunque temo que solo he aplazado lo inevitable. Thomas dejó escapar un suspiro entrecortado. Su padre había sabido todo. Había bajado los mismos escalones. Había visto las mismas vigas marcadas, los mismos documentos. Había sentido el mismo peso del secreto, pero en lugar de hablar, había optado por callar, cargando con la culpa hasta su muerte. Por primera vez, Thomas comprendió aquella severidad de su padre como un escudo. No había sido frialdad,
sino el esfuerzo de mantener enterrada una verdad insoportable. El descubrimiento lo llenó de una mezcla de rabia y compasión. Rabia por haber sido dejado en la oscuridad, obligado a tropezar con la verdad sin preparación alguna. Compasión porque entendió que el silencio lo había destruido poco a poco, como el óxido que corroe el hierro. Cerró el diario con un gesto brusco y lo volvió a colocar en el cofre, aunque las palabras ya ardían en su memoria. Al bajar del desván, un presentimiento lo hizo detenerse en la ventana del pasillo. Afuera, sobre el camino de grava, distinguió algo que no estaba la tarde anterior. Marcas de neumáticos. Salió de la casa apresuradamente, seguido por Jasper, que ladraba con energía, y se agachó para examinarlas. No eran de su camioneta. El dibujo del neumático era más ancho, más reciente. Pasó la mano sobre la tierra suelta y sintió la humedad aún fresca. Alguien había estado allí esa misma madrugada. El estómago se le encogió. No eran solo huellas en los túneles, no eran solo objetos modernos dejados atrás. Ahora las señales llegaban a la superficie, a su propio terreno. Aquello ya no era un secreto sepultado bajo tierra, era una amenaza que caminaba alrededor de su casa. Durante los días siguientes, la tensión se volvió insoportable. 2 veces, mientras trabajaba en los campos, levantó la vista y vio a lo lejos un vehículo estacionado en lo alto de una colina. Un camión oscuro, inmóvil, con el parabrisas brillando bajo el sol de una manera que ocultaba al conductor. Permanecía allí durante minutos que parecían eternos, y luego desaparecía lentamente. Una vez, al regresar del pueblo con provisiones, encontró la verja de entrada entreabierta, cuando estaba seguro de haberla cerrado. Jasper ladró con furia aquella tarde, hasta que Thomas lo hizo entrar. El miedo se transformaba en certeza. Lo estaban vigilando. Tomó la costumbre de llevar el rifle siempre consigo, incluso dentro de la casa. Se sentía ridículo en algunos momentos, pero no podía evitarlo. La presión aumentaba cada día, como si el aire mismo se volviera más denso. El recuerdo del pacto y de los papeles amarillentos se mezclaba con la presencia tangible de aquellos hombres desconocidos que rondaban su propiedad. Una tarde, mientras el sol se hundía en un horizonte teñido de rojo y oro, escuchó el ruido de un motor acercándose por el camino. Salió al porche con el rifle en la mano y vio un camión que avanzaba despacio por la grava hasta detenerse justo antes de la verja. El motor se mantuvo encendido durante un instante y luego se apagó. El silencio que siguió fue casi insoportable. 2 hombres descendieron. Vestían ropa sencilla, jeans y botas, camisas gastadas. Podrían haber pasado por rancheros comunes, pero había algo en su porte que los delataba. La manera en que se movían, la calma excesiva, los ojos fríos. Uno de ellos, de cabello canoso en las sienes, se apoyó en el capó del camión con los brazos cruzados. El otro caminó unos pasos hacia la verja, deteniéndose a medio camino, observando. Thomas levantó el rifle, aunque no lo apuntó directamente. Se quedó quieto en el porche, con la madera crujiendo bajo sus botas, y sostuvo la mirada del hombre que avanzaba. No intercambiaron palabras. El desconocido miró primero la casa, luego el granero, y finalmente a Thomas. No había en sus ojos hostilidad abierta, pero sí una seguridad inquietante, como si estuviera evaluando lo que le pertenecía por derecho. El silencio se prolongó hasta que el hombre, con un gesto leve, inclinó la cabeza, como si reconociera un entendimiento mudo. Luego se dio media vuelta, subió al camión con su compañero y arrancaron el motor. El vehículo se alejó levantando una nube de polvo que se extendió sobre la carretera. Thomas permaneció en el porche mucho tiempo después, con el rifle aún en las manos. Jasper se había quedado quieto junto a él, sin ladrar, como si entendiera la gravedad de lo que acababa de suceder. En su interior, Thomas sabía que aquel encuentro no había sido casual. No habían venido a hablar, ni a negociar, ni a amenazar con palabras. Su silencio había sido más elocuente que cualquier discurso. Habían venido a recordarle que no estaba solo en ese secreto, que otros reclamaban los túneles y lo que contenían. La comprensión lo golpeó con la fuerza de un martillazo. El silencio de generaciones había terminado. La conspiración de sus antepasados había sobrevivido más de un siglo. Pero ahora estaba viva de nuevo, reclamando su lugar. Thomas ya no podía fingir que era un mero espectador. Quisiera o no,
Estaba en medio de una lucha por algo que no entendía del todo. Y el granero, la trampilla, los túneles, todo lo que había creído suyo estaba marcado por la sombra de otros hombres que lo vigilaban desde lejos. Aquella noche no durmió. Sentado en la mesa de la cocina, con el rifle apoyado contra la pared y la lámpara encendida, repasó mentalmente cada palabra del diario de su padre. Ahora comprendía con claridad el peso que había cargado en silencio, y también por qué había decidido callar. No era solo por vergüenza de lo que habían hecho Elijah Hartley y los otros. Era por miedo a los que aún podían reclamarlo, a las manos silenciosas que podían extenderse desde el pasado hasta el presente. Thomas cerró los ojos un instante y escuchó el viento que rozaba las contraventanas. El silencio de la casa se parecía demasiado al silencio de los túneles, y en ambos se escondía la misma amenaza. El amanecer se levantó claro sobre las colinas de Montana, pero en el corazón de Thomas Ellery no había serenidad. Había pasado la noche en vela, sentado en la cocina con el rifle apoyado contra la pared y el diario de su padre abierto frente a él. No podía apartar la vista de aquellas páginas, aunque las había leído varias veces. Cada palabra parecía escrita con un peso que atravesaba los años y llegaba directo a sus manos. He elegido callar para protegerte, aunque temo que solo he retrasado lo inevitable. Su padre había sido un hombre duro, pero no era cobarde. Había cargado con un secreto que lo devoraba desde dentro. Thomas entendió, al fin, que el silencio había sido su condena, y él mismo estaba en la encrucijada de repetir esa condena o quebrar el ciclo. Cuando salió al porche, Jasper corrió delante de él hasta la cerca, olfateando el aire con nerviosismo. El cielo estaba teñido aún de los últimos tonos rosados de la madrugada, y la brisa fresca agitaba la hierba alta en el campo. Thomas miró hacia el camino y vio de inmediato lo que temía. Las huellas de neumáticos estaban allí de nuevo, marcando la grava. No necesitaba confirmarlo. Sabía que aquellos hombres habían regresado, tal vez durante la noche, tal vez al amanecer. El granero parecía mirarlo desde la distancia, con la trampilla escondida bajo el suelo de madera, como si guardara un aliento que no quería liberar. Durante todo el día trabajó en los campos, aunque apenas prestó atención a las tareas. Su mente estaba atrapada en los túneles, en la tumba de piedras donde había visto restos de huesos, en los papeles manchados de tinta que hablaban de pactos y traiciones. Recordó el camión oscuro en la colina, los dos hombres que lo habían observado en silencio. No necesitaba palabras para comprender que la herencia maldita de sus antepasados no era solo una historia enterrada. Era un conflicto vivo, que lo arrastraba hacia un destino inevitable. Esa tarde, cuando el sol caía y los tonos dorados se extendían sobre el horizonte, Thomas volvió al granero. Llevaba consigo el farol, aunque sabía que no necesitaba descender otra vez. Ya conocía los túneles, cada cámara, cada documento, cada sombra. Pero se arrodilló junto a la trampilla y la abrió, observando el abismo que se abría bajo sus pies. El aire frío subió hasta su rostro, impregnado de humedad y de un eco silencioso que parecía llamarlo. No bajó. Permaneció allí un buen rato, con la mano apoyada en la madera, comprendiendo que lo que debía enfrentar no estaba en la oscuridad de abajo, sino en la claridad de arriba. Decidió que no podía seguir cargando con aquel peso en soledad. Si callaba, repetiría el error de su padre, de su abuelo, de todos los que lo habían precedido. Y si hablaba, arriesgaba no solo su reputación, sino su propia vida. Pero ya no había espacio para la duda. Había visto con sus propios ojos que otros rondaban el secreto. Si no actuaba pronto, lo perdería todo, incluso la granja que amaba. Esa noche preparó un paquete con los documentos más importantes. Del desván tomó el diario de su padre, las cartas amarillentas, los mapas dibujados a mano, y también el cuaderno encontrado en la cámara donde un cuarto hombre había dejado testimonio de su condena. Los envolvió cuidadosamente en un trozo de tela encerada y los ató con cuerda. Mientras lo hacía, Jasper lo miraba desde la puerta, moviendo la cola lentamente, como si presintiera que algo irreversible estaba por suceder. Thomas durmió apenas unas horas. Al alba, con el cielo aún gris, cargó el paquete en el asiento del pasajero de su camioneta y subió al vehículo. Jasper saltó a la parte trasera, acomodándose con un ladrido breve. Thomas miró por última vez la casa, el granero, los campos bañados por la primera luz. Todo parecía igual que siempre,
pero en su interior sabía que nada volvería a hacerlo. Puso el motor en marcha y avanzó por el camino de grava. Mientras conducía hacia el pueblo, los recuerdos lo asaltaban. Pensó en Elijah Hartley, el bisabuelo que había levantado la granja y excavado en secreto la mina de plata. Pensó en los socios que firmaron aquel pacto de silencio y en el hombre que intentó rebelarse contra ellos y fue enterrado en la oscuridad. Pensó en su padre, en su silencio doloroso, en la manera en que lo había mirado tantas veces como si quisiera hablar y no pudiera. Ahora entendía todo. La historia de su familia no era de esfuerzo y trabajo honrado solamente. Estaba manchada por la avaricia, la traición y el asesinato. El viaje fue largo, aunque en realidad eran pocas millas. Cada crujido de la grava bajo las ruedas parecía marcar un paso más hacia el destino. Thomas sentía el corazón pesado, pero también una claridad desconocida. No había marcha atrás. No podía permitir que esos hombres, los herederos o usurpadores de aquel pacto, siguieran moviéndose en la sombra. Al llegar al pueblo, estacionó frente a la oficina del sheriff. Se quedó un instante dentro de la camioneta, con las manos apretadas contra el volante, respirando profundamente. Después tomó el paquete, abrió la puerta y entró. El sheriff, un hombre robusto de cabello entrecano, lo miró sorprendido al verlo entrar. Thomas no era de aparecer mucho por el pueblo. Siempre había vivido más bien aislado en su granja. El sheriff arqueó las cejas al ver el bulto que colocaba sobre su escritorio. Thomas no titubeó. Con voz firme, aunque sentía la garganta seca, dijo: «Esto no me pertenece solo a mí. Pertenece a todos nosotros. Es tiempo de que se sepa la verdad». El sheriff lo observó un momento en silencio. Luego comenzó a desatar el paquete. Los papeles viejos se desplegaron sobre la mesa. Los mapas, las cartas, el diario. El hombre pasó las páginas con cuidado, su expresión endureciéndose poco a poco. Thomas lo miraba, sintiendo que en cada hoja que se abría, se rompía una cadena que lo había atado durante generaciones. Cuando terminó, el sheriff levantó la vista, incrédulo. «¿De dónde sacaste todo esto?», preguntó con un tono grave. Thomas respiró hondo. «Debajo de mi granero, en los túneles que excavaron mi bisabuelo y los suyos. La mina, el pacto, la traición, todo está ahí». El silencio que siguió fue largo, pero para Thomas fue liberador. Por primera vez no era el único que conocía la verdad. Alguien más compartía el peso. El sheriff cerró el paquete y le dijo que esto debía ir más allá de la oficina local, que las autoridades estatales tendrían que involucrarse, que era un asunto histórico y quizás legal. Thomas asintió. Lo que sucediera a partir de ese momento ya no dependía solo de él. De regreso a la granja, la sensación fue extraña. El camino parecía más corto, el aire más ligero. El camión oscuro que había rondado los días anteriores no estaba en la colina. El portón de entrada permanecía cerrado como él lo había dejado. El campo estaba silencioso, y por primera vez en semanas aquel silencio no le pareció una amenaza. Era un silencio diferente, liberado. Se bajó de la camioneta y acarició a Jasper, que saltó a su lado moviendo la cola. Caminó hasta el porche y se sentó en la vieja silla de madera, mirando el horizonte. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranja y púrpura. El granero se alzaba firme, y Thomas lo contempló con una serenidad inesperada. La trampilla seguía allí, bajo el suelo, pero ya no era una boca que devoraba secretos. Ahora era solo madera y tierra. El verdadero peso ya no estaba enterrado. Había salido a la luz. Pensó en su padre, en cómo habría cambiado su vida si hubiese tenido el valor de hablar. Pensó en el hombre enterrado bajo las piedras, cuya voz por fin había sido escuchada a través de las páginas de su diario. Pensó en sí mismo, en el camino que había tomado, y por primera vez en mucho tiempo se permitió un respiro. La granja seguiría siendo la misma. Habría cercas que reparar, ganado que alimentar, campos que trabajar. Pero él no era el mismo. Ya no cargaba con un silencio heredado, sino con la decisión de haber hablado. La verdad ya no lo aprisionaba. Había elegido liberarse, aunque eso significara arriesgarse a la ira de quienes aún rondaban en las sombras. El viento sopló suave, moviendo la hierba alta y trayendo consigo el olor familiar de la tierra. Jasper se tumbó a sus pies, tranquilo. Thomas cerró los ojos un instante y escuchó. El sonido de la granja,
del campo, de la vida misma, ya no estaba contaminado por el murmullo de un secreto enterrado. Por primera vez en generaciones la tierra respiraba libre, y con ella, también él. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más secretos ocultos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Mira también nuestros otros videos, donde encontrarás relatos igual de sorprendentes. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también se asombren con la verdad que hemos revelado.